¿Es posible que se encuentren variantes del coronavirus que todavía no han sido reportadas o descubiertas? ¿Podría haber la posibilidad de que el virus esté entre nosotros sin darnos cuenta de que podrían ocasionar nuevas olas de contagio? En una publicación dada en la revista Nature este 3 de febrero de 2022, investigadores habrían descubierto variantes del coronavirus que todavía no han sido notificadas en aguas residuales en Nueva York. ¿Qué es lo que significa ello? ¿De dónde se originaron estas variantes? Y sobre todo, ¿cuál podría ser el futuro de la pandemia con estas variantes que están descubriendo? En este video vamos a analizar esta reciente investigación y lo más importante, vamos a compartir recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre una reciente investigación publicada este 3 de febrero en la revista Nature, en donde investigadores habrían encontrado variantes todavía no conocidas del SARS-CoV-2 en aguas residuales en Nueva York. Un punto muy importante porque podría originar nuevas olas de contagio y sobre todo podría generarse una nueva variante de preocupación que el mundo conozca. No olviden suscribirse al canal y las personas que estén en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que la Organización Mundial de la Salud ha distribuido una clasificación para las variantes del coronavirus. El pasado diciembre 2020, el mundo conocería a las variantes del coronavirus, una situación que Reino Unido habría estado reportando a la primera variante del coronavirus, a la cual se le conocía como alfa. El 31 de mayo 2021, la Organización Mundial de la Salud, dada la presencia de variantes que estaban siendo reveladas, dio una clasificación en donde las distribuyó en variantes de preocupación y variantes de interés. Las variantes de preocupación hasta el momento son 5 y son la variante alfa, que es la variante que se inició en Reino Unido y la primera en ser detectada, la variante beta, que es la variante que ha sido detectada en Sudáfrica, la variante gamma, que fue en Brasil, la variante delta en la India y el 26 de noviembre de 2021, la variante Omicron detectada en Sudáfrica. Importante tomar en cuenta que estas han sido las variantes de preocupación. Las variantes de interés, sobre todo, han sido variantes que están bajo observación. Al momento solo se está siguiendo a dos variantes, a la variante lambda que fue detectada en Perú y a la variante mu que fue detectada en Colombia. Sin embargo, existirían nuevas variantes que puedan estar circulando sin darnos cuentas. En una reciente publicación, este 3 de febrero, la revista Nature habría indicado que se estaría haciendo el seguimiento de linajes crípticos del SARS-CoV-2 detectados en aguas residuales de Nueva York. Es muy importante entender que esta noticia que habría sido dada en esta investigación daría muchas preguntas que están por resolverse. La pregunta es si estas variantes son de origen humano o tendrían un origen animal. Y es muy importante que todavía los investigadores no habrían encontrado a personas contagiadas con estas variantes. Es importante que esta información revelaría que investigadores de Estados Unidos afirman haber descubierto una nueva variante del coronavirus en aguas residuales en Nueva York. El hallazgo ha identificado que en Nueva York se estaría dando una investigación para poder encontrar estos fragmentos virales y ver cuál es el origen de estas variantes. No es la primera vez que ocurre esta situación, ya que durante todo el año se han estado viendo secuencias genéticas extrañas a linajes crípticos del coronavirus. Lo importante es de que estas variantes no han sido detectadas en seres humanos. Tampoco hay evidencia de que los linajes que han estado circulando durante al menos un año hayan dado algún tipo de infección o sobre todo tengan una relación con la variante Delta o con la variante Omicron. Este hallazgo es muy importante. El descubrimiento de linajes del coronavirus no relacionados a ser humano lleva a una hipótesis importante.
la infección en animales. Una de las hipótesis que estaría explicando la presencia de estos linajes del coronavirus que no estarían emparentados a infecciones en humanos es la posibilidad de que tenga un hospedero animal. Una posibilidad es las ratas de alcantarilla. Esa situación podría explicar de que las ratas habrían sido infectadas por SARS-CoV-2 y estarían originando nuevas mutaciones del virus. Situación que ya ha sido reportada en Wuhan, China, en donde en un reporte encontraron que los ratones presentaban una similitud en el SARS-CoV-2 igual a Omicron, por lo cual muchas de las investigaciones estarían apoyando la hipótesis de la zoonosis inversa en el origen de Omicron. Una situación en donde el ser humano infectaría a los animales serían hospederos reservorios, donde el virus aprendería y captaría nuevas mutaciones y finalmente este virus mutado nuevamente infectaría al ser humano. Esta es una de las teorías que se estaría manejando en relación a este hallazgo de las nuevas variantes del coronavirus en Nueva York. Es importante que los investigadores están tomando muestras de aguas residuales de 14 plantas de tratamiento de la ciudad de Nueva York desde junio 2020. En enero 2021 comenzaron a hacer una secuenciación específica de las muestras. Así fue como hallaron fragmentos virales con nuevos patrones de mutaciones en un puñado de plantas de tratamiento y encontraron estas variaciones repetidamente en las muestras recogidas, es decir, varias veces cada variante. Por eso la teoría de que las personas cuyas infecciones han escapado a la detección o el virus ha tenido una secuenciación diferente en otra especie no humana. Es por ello que estas investigaciones deben estar evaluando qué es lo que podría estar pasando. La hipótesis más cercana es origen animal de estas nuevas variantes que estarían detectándose en Nueva York. Es importante que para tener algo en un alcantarillado debe ser detectado en buena cantidad. Eso lo afirman virólogos de la Universidad de Michigan. Es importante tener en cuenta que la hipótesis de la secuenciación genética de estas variantes provienen de animales, quizás de unas pocas poblaciones específicas con territorios limitados. En mayo y junio de 2021, cuando el número de casos humanos de COVID-19 en la ciudad era bajo, los misteriosos linajes componían una mayor proporción del ARN viral en las aguas residuales, lo que sugiere que pueden provenir de una fuente no humana. Es por ello que las investigaciones están analizando cuál sería el posible origen de estas variantes crípticas o no conocidas del SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que podría pasar en relación a ello? Esto podría estar conllevando a que el virus está buscando una nueva manera de sobrevivir y sería a través de reservorios no humanos, tales como animales, ratones, gatos, perros, ciervos, y de esta manera poder adquirir nuevas mutaciones para generar probablemente nuevas olas de contagios. Recordemos que el objetivo del virus es sobrevivir y replicarse, y para ello tiene que estar mutando y adaptándose cada vez mejor a la situación que está viviendo. ¿Para qué? Para que tenga éxito en esa replicación. Esta estrategia que podría estar teniendo el virus de la zoonosis inversa podría ser una situación que conlleve a nuevas olas de contagio. Es importante que, por su parte, Nueva York es uno de los estados que ya no utilizaría las mascarillas de manera obligatoria en interiores, una situación que para muchos expertos han llamado al error de Estados Unidos, en donde ya varios estados, y sobre todo con una base política, estarían dejando de usar las mascarillas obligatorias, y ello sumado a la presencia de linajes crípticos del SARS-CoV-2 podría originar no solo una nueva variante de preocupación, sino nuevas olas de contagio. Es importante que consideremos la información, tomemos en cuenta estos datos. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información muy importante. Este 3 de febrero de 2021, en la revista Nature habría sido publicada una revisión científica en donde expertos habrían identificado linajes crípticos del SARS-CoV-2, secuencias de ARN viral que no pertenecerían a alguna variante conocida hasta el momento, lo que sugiere que estarían apareciendo nuevas variantes del coronavirus. Los investigadores han relacionado estas investigaciones y no han encontrado infección humana relacionada a estos linajes, lo cual la hipótesis más cercana sugiere
de que serían de origen animal. La posibilidad de que el virus esté buscando reservorios animales ya está sonando bastante en las investigaciones. China había reportado la presencia de ratones con secuencia genética de virus similares a Omicron. Nueva York había reportado la presencia de ciervos con infección por Omicron. Y sobre todo hoy en día esta noticia de las aguas residuales de Nueva York explicaría de que el virus estaría buscando una nueva estrategia. La zoonosis inversa es una situación que podría conllevar a nuevas variantes de coronavirus y sobre todo a nuevas olas de contagio. Es importante que ante ello, lamentablemente, las medidas que están tomando muchos gobiernos es el no usar ya las mascarillas, situación que podría conllevar a nuevas olas de contagio. Estemos preparados para lo que pueda venirse, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.